Hola, buenas noches. Mi nombre es Vladimar Colmenares, estudiante de Derecho a la Universidad Yacambú. Los invito hoy a esta microclase acerca de las clínicas jurídicas. Para dar inicio a nuestra microclase, los invito a que realicemos la siguiente rutina de pensamiento. Dicha rutina les va a permitir activar los conocimientos previos acerca de diferentes temas que vamos a abordar hoy en nuestra microclase. Allí, con esa imagen, los invito a que se concentren. Intente observar. ¿Qué ven? La pregunta es, ¿qué ven? Cada uno puede ir observando, mirando y respondiendo para ustedes mismos. ¿Qué es lo que veo? Una vez que determinen lo que están viendo, entonces, ¿qué piensan? ¿Qué pienso acerca de eso que veo? Me parece conocido, nunca lo he visto, lo relaciono con algo. ¿Qué pienso? Una vez que pensemos y que lo vimos, pensamos, ahora me pregunto, ¿qué preguntas, qué dudas se les ocurre después de que vieron y que pensaron? ¿Qué cosas vienen a su mente? ¿A qué se parece eso? ¿Dónde lo he visto? Muy bien, una vez que ya hemos activado nuestros conocimientos previos, es necesario dar inicio entonces a la temática a abordar. Primero que nada, vamos a hablar de lo que son los trámites. ¿Qué es para ustedes los trámites? Desde el ámbito jurídico, los trámites son cada uno de los actos concatenados y regulados por el derecho que integran un proceso jurídico para legalizar una determinada situación. Entonces, va a depender de la rama del derecho en que nos ubiquemos o en que se desarrolla la clínica jurídica para saber qué tipos de trámites se van a realizar. Sin embargo, la definición de trámites es muy exacta, muy concreta y se refiere de igual manera en cada una de las ramas del derecho como tal. Entonces, sabemos que los trámites son cada uno de los actos concatenados y regulados por el derecho que integran un proceso jurídico. ¿Para qué? Para darle solución a una determinada situación. Ahora bien, ¿qué entendemos por terminología jurídica? La terminología jurídica no es más que aquella terminología o aquel vocablo o aquel vocabulario que utilizamos técnicamente los abogados, sea cual sea el rol que desempeñen dentro del proceso penal, civil o de cualquier otro proceso, o del derecho procesal como tal. Ese lenguaje técnico utilizado en la rama jurídica es propio de lo que es la oratoria forense. Entonces podemos ver y debemos entender como futuros abogados que tenemos que hacernos conscientes de nuestro lenguaje, modular nuestro lenguaje técnico jurídico, porque a la hora de litigio, a la hora de que vamos a la práctica en cada una de las clínicas forenses o en la práctica ya formal, tenemos que hacer uso de dicho lenguaje técnico jurídico para poder llevar a cabo cada uno de los procesos o de los casos que se nos presenten como abogados. Muy bien, también tenemos que tener conocimiento, además de qué es lo que es trámites, además de lo que es la terminología jurídica, es necesario conocer las fases del proceso. Un poquito ya más bien hacer un repaso de lo que es el derecho procesal como tal. Las fases del proceso son cada una de las subdivisiones que se presentan en el proceso, en cuyo transcurso tendrá lugar determinados actos materiales y jurídicos, así como hechos jurídicos a cargo de las partes, a cargo del juzgador, que son los que hacen las partes principales dentro del proceso como tal. La parte acusadora, la parte de defensa, y el juez como tal, que es quien determina, o que es el líder del proceso. Todo proceso se desenvuelve a través de una serie de etapas, la podemos llamar, o de subniveles o de subfases. También van a depender de la rama del derecho en que se desarrolla el proceso. Sin embargo, el derecho procesal agrupa de manera general 5 fases como tal: la etapa postulatoria o la fase postulatoria, la fase probatoria, la fase conclusiva, la fase de resolución y la fase de impugnación. Entonces, con unos u otros nombres que se le puede dar en cualquiera de las ramas del derecho, prácticamente de manera general, dentro de lo que es el derecho procesal, se desarrollan estas 5 fases como tal.
¿Cuáles son los elementos del proceso jurídico? También son la terminología, va a depender, como les digo nuevamente, de la rama del derecho en que nos ubiquemos. Sin embargo, de manera general podemos decir que los elementos del proceso se componen por 4 elementos fundamentales. La jurisdicción, que es de manera imperativa, obligatoria del Estado como tal. La acción, que se concatena con la jurisdicción una vez que la parte activa o el sujeto activo del derecho activa los órganos jurisdiccionales, valga la redundancia. Y se da de esta manera el proceso, que viene siendo el tercer elemento como tal, y la pretensión de ese sujeto activo que activó los órganos jurisdiccionales y dio inicio a un proceso jurídico. Entonces, esos son los elementos del proceso. Es necesario que como estudiantes de derecho y ya futuros abogados tengamos conocimiento de lo que son los derechos fundamentales. Hay ciertas confusiones en lo que trata de derechos fundamentales y derechos humanos. Los derechos fundamentales podemos decir que son los mismos derechos humanos. Sin embargo, son estos derechos humanos una vez posibilizados en un ordenamiento jurídico concreto. Es decir, lo que se establece en la Constitución de cada estado, de cada país, en nuestro caso en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Es decir, que son derechos ligados a la dignidad humana, pero que están dentro del Estado y de la sociedad contemplados en la Constitución. Esto es lo que le da la categoría de derechos fundamentales. Nuestra Constitución tiene todo un título que abarca los derechos humanos, los derechos fundamentales. Es el título 3, que habla de los derechos y garantías de los derechos humanos y garantías y los deberes. Los subdivide en 7 tipos de derechos. Los derechos civiles, de los que se encuentra el derecho a la vida, el derecho a libertad, el derecho a libre tránsito, el derecho a la identidad, el derecho a la libre asociación, entre otros. Los derechos políticos, que tienen que ver con el derecho al sufragio, el derecho a manifestar, el derecho al asilo, el derecho al refugio. También están los derechos sociales y de familia, donde entra lo que es el derecho a la familia, el derecho a la vivienda, el derecho al trabajo, el derecho a la salud y otros. Luego están los derechos culturales y educativos, donde entra el derecho a la educación, derecho al deporte, derecho a la manifestación cultural y otros. Seguidamente nos encontramos con los derechos económicos, donde está el derecho al trabajo, el derecho a la libre elección de comercio al que se quiera dedicar la persona, el derecho a la propiedad. Posterior están los derechos indígenas, que tienen que ver con el derecho a mantener y desarrollar su etnia y cultura, el derecho a promover las actividades económicas, el derecho a la participación política, entre otros. Y por último nos encontramos con los derechos ambientales. Entonces es importante que conozcamos a profundidad lo que son los derechos fundamentales consagrados en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, porque de allí es que surgen. Por supuesto, tienen que estar concatenados a su vez con los convenios y tratados internacionales suscritos y ratificados por la República, porque de allí se agarra de la mano la Constitución. Muy bien, todo esto tiene que ver también, todo el proceso jurídico tiene que ver también con lo que es el trabajo en equipo, o lo que es la dirección, liderazgo y coordinación de equipos de trabajo. En toda clínica jurídica, y de hecho ya en la práctica oficial, en la praxis de los abogados, se tiene que trabajar o se tienen que tomar en cuenta lo que son los procesos, dirección, liderazgo y coordinación de trabajo en equipo. ¿Qué es un trabajo en equipo? Nosotros estamos acostumbrados a hacer trabajo en grupos, entonces tú haces esto, yo hago aquel, esto, tú haces aquel, pero a la final o uno solo hace todo y los demás no hacen nada, o en realidad nunca se ponen de acuerdo, no hay coordinación y no se da lo que es el trabajo en equipo. Para hacer un trabajo en equipo tenemos que saber que esto se define con una actitud imperativa para que se pueda concretar del trabajo colaborativo de todos los integrantes del equipo, donde cada uno ponga de manifiesto sus habilidades, sus destrezas, sus competencias, donde mejor se desenvuelva, por supuesto, y todos caminen hacia un objetivo común. Este proceso de trabajo en equipo no se lidera por sí solo, no se coordina por sí solo. Debe existir un líder, una persona
que lleve a cabo esa dirección a través de un liderazgo democrático, que es el que históricamente pues conocemos que y actualmente es el más aplicado porque da los mejores resultados en las organizaciones. Entonces, esta coordinación como proceso se da como un conjunto de acciones realizado por personas o grupos en complementario y se trabaja conjuntamente, de forma que no se producen solapamientos, es decir, que no falta ningún trabajo y que tampoco se producen contradicciones, es decir, que todo el mundo camina hacia la misma dirección y no que caminan en sentido contrario. Asimismo, el resultado es mayor que la mera producción de trabajos individuales. Entonces, es necesario distinguir lo que es cooperación y trabajo en equipo o colaboración. La cooperación es aquella donde cada parte hace algo del trabajo, pero de manera aislada. Sin embargo, la coordinación es una interacción de nivel mayor. Se pretende sincronizar y armonizar actividades. Requiere de un proceso permanente de actitudes, comportamientos, decisiones y acciones. Es decir, la coordinación es cuando todos de verdad hacemos el trabajo que nos corresponde para lograr el objetivo común. Ahora, muy bien, siempre, como les dije, tiene que existir un líder. Pues este líder es el que se encarga de llevar u orientar el proceso dentro, o los procesos dentro del trabajo en equipo como tal. Hay algunas técnicas que tenemos que conocer para llevar a cabo los trabajos en equipo. Les voy a mencionar algunas. Por ejemplo, es necesario el trabajo colaborativo, es necesario las técnicas de comunicación, es necesario la reflexión participante, la toma de decisiones horizontal y yo agregaría las técnicas de interioridad y espiritualidad, porque nos permitirán conectarnos con nosotros mismos, conectarnos con el otro y conectarnos con Dios. Entonces, para finalizar nuestra microclase, los voy a invitar a que hagamos una reflexión participante. Consiste en una rutina de pensamiento que se llama antes pensaba y ahora pienso. Después de toda esta microclase, ¿qué pensaban ustedes antes de tener este conocimiento? Posteriormente van a escribir o van a pensar en qué piensan ahora. ¿Lograron definir o lograron obtener nuevos conocimientos? ¿Lograron comparar el conocimiento que tenían con el conocimiento que ahora pueden poseer? ¿Lograron despertar esa curiosidad para que puedan seguir investigando acerca del tema? Pues esa es una tarea que les queda. Por los momentos, eso es todo. Muchas gracias por su atención. Nos vemos en una próxima oportunidad.